¿Por qué la deportación de venezolanos a El Salvador es un problema? Cuando en Venezuela detienen a alguien. Hola Ana, espero que te encuentres bien. Me gustó tu contenido, me gusta cómo lo expresas, pero lamentablemente no tienes la información veraz, no tienes la información real y estás desinformando a la gente porque lamentablemente te dejaste llevar por la manipulación mediática. Si me lo permites, te voy a explicar. Partamos de un principio. El Tren de Aragua fue una banda delictiva. Cometía delitos con delincuentes de la peor calaña, pero no pasó de ser una banda delictiva. Nunca se convirtió en una banda o en un grupo terrorista. Jamás perpetró ningún acto terrorista y hasta ahora, hasta los momentos, no se conoce de ningún acto terrorista vinculado a los supuestos miembros del Tren de Aragua. Aquí viene la segunda parte de la historia, Ana. El Tren de Aragua, y te lo dice alguien que conoce estos temas, no pasó de 150 hombres en su mejor momento. 150 hombres, Ana. 150, bueno, pueden ser hombres y mujeres. 150 delincuentes en su mejor momento. 150. Eso lo tienen debidamente registrado los cuerpos de investigación en nuestro país. Esa banda se llama Tren de Aragua porque funcionaba en el estado Aragua y en la zona central del país, Carabobo, Cojedes, Miranda, Distrito Capital, pero de ahí no pasaba. Y no pasaba por una sencilla razón, no porque no quisiera hacerlo, sino que en otras regiones habían otras bandas que no permitían que vinieran bandas de otros territorios a tratar de ocupar los de ellos, como por ejemplo el Tren de los Llanos. Y había otra banda del centro occidente y hay bandas de oriente, eso siempre ha existido y eso se respeta muchísimo porque si no desatas una guerra entre bandas, que es muy peligroso. Oye bien lo que te voy a decir, historia. En Venezuela, en los últimos 40 años, la única megabanda que ha existido fue en los años 90, una creada por Martínez Ojeda, así se llama el delincuente, que no fue que creó una banda que estaba a nivel nacional, no, 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 no. Él logró reunirse con los líderes de diferentes bandas que existían en el país y se unificaron para cometer una serie de delitos en forma conjunta, para no pisarse las mangueras, pero si había necesidad, trabajaban en conjunto, se apoyaban entre sí. Martínez Ojeda es muy famoso, tú tal vez ni siquiera tienes idea de lo que te estoy hablando, porque junto con un carajo que se llamó el Capitán Avendaño, le tiraron un extraordinario atraco a un avión de una compañía de transporte de valores llamada Transvalcar en el aeropuerto Manuel Piar de la ciudad de Puerto Ordaz. Desde que ese hombre cayó o se fue del país, muchos dicen que se hizo una cirugía plástica y huyó del país, eso de las megabandas se acabaron. El Tren de Aragua fue desarticulado hace muchísimo tiempo por los cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente porque se les había salido tanto de la mano, no solamente el Tren de Aragua, sino la delincuencia en general, que comenzaron a ponerle precio a la cabeza a los funcionarios policiales y militares. Y comenzaron a meterse, y si lo buscas en la prensa lo vas a ver, con el cuerpo diplomático. Comenzaron a atracar a embajadores y a personalidades diplomáticas. Y ahí se dieron cuenta que no podían seguir cohabitando de una manera sencilla o terminaron de entender que tenían que hacer policía de verdad, trabajo policial de verdad. Y esa banda fue desarticulada. Algunos de sus miembros cayeron en enfrentamientos con la policía o con otras bandas. Algunos miembros están detenidos. Algunos miembros se irían del país. ¿Cuántos se pueden haber ido del país? Te voy a regalar el número. Se fueron los 150 delincuentes. Bueno, 150 delincuentes que se fueron para todos lados. Te pregunto yo, de ahí cómo lo conviertes en 2 millones, como acaba de decir la señora María Machado en su presentación ante Standard Poor's en Texas. Los multiplicaste, el pan y el vino se reprodujeron. Eso es completamente falso. Porque además no fue que se fueron los 150 para Estados Unidos, porque según cuentan, desde la Patagonia hasta Alaska, por nada más hablarte de Latinoamérica, hay miembros del Tren de Aragua. Es una mentira. ¿Sabes por qué es una mentira?
porque además de todo lo que te he contado, simplemente la señora María Machado ha necesitado crear todo un discurso mediático para hacer creer que Venezuela es un país que propicia ese tipo de grupos delictivos para importarlos, para que digan que son terroristas, para que satisfacer el ego de Marcos Rubio y el apoyo que le da a ella y tratar de desestabilizar a nuestro país. No es que nosotros somos unos desestabilizadores de la región, como ella ha dicho, sino desestabilizar a nuestro país y seguir aislándonos como tiene más de 10 años haciéndolo, para tratar de ver si se coge el coroto, que es lo que ella quiere aquí. Esto ya tiene antecedentes, mi niña. Esto ya tiene antecedentes. ¿Tú te acuerdas el famoso caso de las armas de destrucción masivas en Irak? Bueno, Estados Unidos junto con el Reino Unido, presidente Bush Jr. y del otro lado Tony Blair, a ellos se les ocurrió decir que en Irak estaban desobedeciendo unos acuerdos que se habían alcanzado detrás de la guerra del Golfo, no me acuerdo cuál fue, y habían ordenado que se destruyeran las armas de destrucción masiva y que no se volvieran a abrir los laboratorios para construirlas. Y ellos dijeron que Irak lo estaba haciendo. Y que además fueron tan descarados que acusaron a Saddam Hussein, dictador, autócrata, como lo quieras llamar, pero era el líder que estaba allí, de haber estado involucrado con Al Qaeda en las acciones contra las Torres Gemelas en Nueva York. El tiempo, la ONU, las propias CIA, todo lo que se investigó después demostró que eran completamente falsas todas esas acusaciones. Pero les permitió a Bush y a este carajo, Tony Blair, invadir un país que hoy en día está en la miseria, cuando había sido uno de los países más poderosos del mundo, como está pasando ahorita con Siria, porque donde intervienen los Estados Unidos, haciendo creer esas historias que ellos crean a través de sus plataformas informativas y los apoyos de extrema derecha, terminan invadiéndolo y escoñetando sus países. Entonces es completamente falso que esos muchachos sean del Tren de Aragua. Si de esos 200 y pico sacas dos que hayan formado parte del Tren de Aragua, no joda, te voy a decir algo, se sacaron la lotería, porque eso es prácticamente imposible por todo lo que yo te he narrado. Entonces, es cuento. A que esos dos o tres que se fueron formaron luego otros grupos delictivos, ya eso no es Tren de Aragua, porque si lo formaste en Houston, eran del Tren de Houston, porque un miembro que se une con otros delincuentes en otros países, tú no puedes decir que es la misma banda que estaba de origen. O sea, ellos se reunieron con unos carajos salvadoreños que vienen de una de estas maras de El Salvador y lo vas a llamar Tren de Aragua, pues no lo llamas la mara. Muchos de estos delincuentes venezolanos se unieron a bandas en Perú, en Chile, en Colombia. Van a llevarse el nombre, imponer el nombre del Tren de Aragua en esos países, por Dios. Y ellos se acoplan a las bandas que están en esos países. Probablemente hay grupos delictivos, como aquí habían grupos delictivos colombianos en barrios colombianos, eso puede pasar en Perú, pero ya no son un Tren de Aragua. El Tren de Aragua se disoció, se separó. Y pensar que era un trabajo organizado, orquestado incluso por el gobierno. Mira, y eso está como el cuento de la Operación Gedeón. Te invito a que lo veas. Y yo no voy a ser el que vaya a defender el chavismo. Yo soy opositor. Yo voté por Antonio Icarri. Y yo trabajé en la campaña de Capriles Radonqui en las dos. Pero no se puede ser tan imberbe ni tan ignorante como para creer toda vaina que digan los que te dijeron que habían armas de destrucción masivas en Irak. O sus alates de aquí de Venezuela.